Entonces yo creo que ya es suficiente tiempo y han sido muy juiciosos. Me gusta lo puntual, ¿cierto? Entonces, me gustaría que para iniciar, para hacer como un puente entre la sesión pasada, que dos o tres pudieran como decir con qué se quedaron de la sesión pasada, qué recuerdan o qué estuvieron ahí como dándole vuelta y demás. Entonces, no sé, levantan la mano ahí y damos la palabra si quieren. Buenas noches, padre. Mi pregunta es la Adelante. siguiente. Muchas bendiciones para el grupo y para todos desde aquí. Padre, mi primera clase es con usted debido a que aquí en Venezuela tenemos muchos problemas con la electricidad y no vi su primera clase. Estoy indagando para empezar desde cero y ponerme a tono, como están aquí en Venezuela. Empezamos Perfecto. así y me disculpo. No, no te preocupes. De todas maneras, Jenny hoy me envió el link de la grabación pasada. Entonces me imagino que las sesiones anteriores también las puedes tener, ¿vale? Correcto, muchas gracias. Vale. Algunos de los que participaron, cuéntenme con qué se quedan, con qué se quedaron de la sesión pasada. O ya fue hace tanto, porque estaba viendo fechas, casi un mes que nos vimos, entonces no sé, a modo de recordéis. Veo hoy como diferencia la vez pasada, de como poco inquietos, poco participativos. Espero que sí vayamos como calentando el asunto. Entonces yo voy a comenzar, voy a retomar la presentación y situaré un poco en qué nos quedamos la vez pasada. Entonces ustedes me dicen si ya pueden visualizar la presentación. Pues se ve muy clarito, se ve clarito, clarito. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues entonces estamos en nuestro curso de Introducción a la Teología, ¿sí? Ahí pues siempre iniciando San Ignacio en ese icono que nos deja ver bastante, que nos enseña bastante, que en varias ocasiones también hemos hecho alguna alusión a él. Respecto a los contenidos que presenté en la vez pasada que íbamos a abordar, eran estos puntos. Hicimos una introducción, pudimos ver el primer punto apenas, ¿cierto? Quizás eso se fue extendiendo, pero bueno, yo creo que en la medida en que nos extendamos por profundidad, es válido que lo hagamos. Entonces creo que una buena interacción. Recuerden que pueden participar, interrumpirme, alguna pregunta, alguna cuestión, o si no, yo también voy dando eh, algunos momentos para que también puedan resonar o retomar algún aspecto. Entonces, de estos puntos solo abordamos la introducción y las fuentes de la teología. Nos faltaron la experiencia de fe, la fe vivida y pensada, fe y ética y el cierre. Entonces, esperemos que en esta ocasión podamos avanzar. Mm, Hago una nueva introducción, no es la introducción que vimos la vez pasada. Mm. Y en la introducción a la teología, es importante entender que es el inicio y son todas esas reflexiones, lo dijimos desde la sesión pasada y se dijo en la sesión primera, eh, es razón y fe, decíamos la vez pasada, ¿cierto? Por lo tanto, es atrevernos a pensar la fe, a razonar nuestras creencias, ¿sí? Y si es necesario, incluso a cuestionarlas, ¿no? No tengamos miedo a ello, lo deseamos también. ¿M? Para Santo Tomás, recuerden que las dos alas de la verdad es la fe y la razón. Y como toda ave,
sin una ala, pues ya no vuela, ¿cierto? O sea, entonces se necesitan ambas, la fe y la razón. Entonces hay que buscar la manera acertada de que estén integradas, no peleadas. La razón no tiene por qué atacar la fe ni viceversa, sino van armónicamente integradas. La una a la otra se enriquece, ¿sí? Entonces, por eso estas preguntas de inicio, ¿creer para qué? ¿Cuál es el fin del creer? De tener fe, de tener, ya algunos distinguirán, una religión o no. Recuerden que creer, fe, religión e iglesia son cosas distintas, ¿sí? El ideal es que estén armonizados, pero como todos sabemos, a veces las instituciones no son lo que la fe que profesan debería ser y entonces empiezan los problemas, las crisis de decir, bueno, entonces yo quiero ser iglesia, no quiero ser iglesia o a qué iglesia pertenecer, porque la institucionalización de la religión parece ser que ahí donde interviene el factor humano empiezan los problemas y las crisis, ¿sí? Pero idealmente tendrá que estar articuladas las creencias, la fe, la religión y las iglesias, ¿sí? Eso tendría que estar articulado. Sin embargo, repito, el factor humano, podríamos decirlo en un sentido teológico, nuestro pecado hace que esa institucionalización y esas instituciones se corrompan y entonces uno incluso puede dudar de si pertenecer, afiliarse a una iglesia, aún teniendo creencias, fe y, ¿por qué no?, una religión, ¿no? No toda religión está institucionalizada, ¿m? Pero sí la religión podríamos decir que ya es una conformación, un cierto grado de institucionalización, pero puede o no tener iglesias, ¿sí? Hay religiones que pues a lo mejor no están tan institucionalizadas, tan desarrolladas o incluso consideran que no tienen que tener una iglesia como tal, sino simplemente toda esa estructura de pensamiento o de espiritualidad que le hace ser un ser religioso sin tener que tener una iglesia. En fin, ahí hay elementos que podríamos discutir y que de hecho en otro tratado como es la eclesiología, es decir, el tratado sobre la iglesia, sobre la asamblea, sobre el pueblo que se reúne y que tiene fe, se piensan todas estas diferencias, crisis y demás cuestiones. Entonces, por eso hoy día tenemos que decir cuál es el fin del creer, del tener fe, el tener una religión o pertenecer a una iglesia. ¿Para qué creer? Y más cuando vemos, por ejemplo, pues lo sabemos en Medio Oriente, tienen un tinte muy religioso, muy político. ¿Por qué? Porque los países de Medio Oriente todavía son teocráticos, es decir, la separación entre religión y política o no se da o se considera que no debe darse esa separación, ¿no? Entonces, su religión también es la que les hace tomar ciertas posturas políticas. Por lo tanto, también sabemos que en esas religiones no es monolítica, ¿cierto? Hay también muchas escuelas, muchas corrientes que hacen que unos sí sean más radicales que otros. Esto los vemos hasta en nuestra religión cristiana, ¿no? Hay algunos que son más radicales, Si me más tiene plátano fanáticos, maduro, que otros. En fin, dame pero uno, por entonces, favor. ¿para qué creer? ¿Cuál es el fin de nuestro creer? Sí, así. Por ahí escucho Dame otro ahí. un micrófono que tienen abierto, por favor. Vale, gracias. Entonces, cuando nos preguntamos por el fin del creer, es, ¿será que es necesario creer? Si creer construye, estupendo. Si no, ¿qué sucede? Por eso vamos a cerrar toda esta presentación con el aspecto ético. Estas preguntas también nos sitúan en el deber ser. El creer también tiene que tener una depuración para poder decir, esto sí es creer. ¿Mm? Creer humanamente cuando favorece algo en pro, en un beneficio del bien común. Si no es así, entonces diremos, esa creencia podemos decir que no está acorde a una ética. ¿Mm? Entonces, desde este fin, desde esta primera pregunta, también podríamos cuestionar cuáles sí son las creencias, decíamos la vez pasada, cuando diferenciamos el tema de la verdad, de la certeza y la validez,
Entonces diremos que racionalmente, ¿sí? Sí son válidas ciertas creencias y otras que no. Habrán nuevos principios, nuevos elementos que nos determinarán cuáles sí son unas creencias válidas y cuáles no. Las que favorecen un crecimiento humano, las que favorecen una integración en comunidad, las que favorecen una humanización, las que favorecen la concordia, la armonía, la equidad, en fin, lo que nosotros cristianamente decimos, los que favorecen esos valores evangélicos. Entonces, preguntarnos por el fin es clave, así como también cómo creer. ¿Cuáles son esas mediaciones del creer? Si creer va a interponer unos intereses o los intereses de unos cuantos, ¿será creer? Por lo menos lo decimos cristianamente, no. Y por eso lo que celebramos, pues en este tiempo que no nos vimos, sí, la Semana Santa, por eso sabemos que Jesús murió. Murió porque Él que es camino, verdad y vida, camino, nos mostró cuáles son esas mediaciones a través de las cuales podemos llegar a Dios, siendo Él el gran camino, la gran mediación para llegar al Padre. Por eso es sacerdote. El sacerdote no solo es el que habla en nombre de Dios, ese también puede ser el profeta, sino es el que acerca a la comunidad a Dios. No es Él el que tiene la última palabra, no es Él el que tiene la salvación, el sacerdote. El sacerdote media entre el pueblo y Dios. Y su función va a ser acorde cuando acerca al pueblo, a los demás, a Dios. Esa es la función. Y casi tendríamos que decir al estilo del Bautista. Cuando el pueblo, cuando las personas, cuando cada hombre o mujer se ha encontrado con Dios y encontró esa relación que le hace estar en permanente relación y unión con Dios, la labor del sacerdote, como la del Bautista, desaparece. ¿Sí? El fin es acercar a Dios, unirnos a Dios. Y si eso lo hacemos, todos somos sacerdotes, incluso por el bautismo. No se necesita solo del ministro, sino por el bautismo todos tenemos esa misión de acercar a los demás a Dios. Es decir, todos somos pueblo sacerdotal. Es la promesa que cumple nuestro Señor, precisamente Jesús, y que era una promesa hecha al pueblo judío ya desde el Éxodo, ¿sí? Que le iba a prometer un pueblo, pero un pueblo sacerdotal. Las mediaciones son importantes. Los cómo también podríamos decir que en un sentido ético podemos afirmar que hay unos válidas y otros no. Cualquier mediación es válida. Por favor, los micrófonos. Creer por qué, ¿sí? Mauricio, tienes ahí el micrófono abierto. Y Pedro. Bien. ¿Por qué? Cuando nos hacemos la pregunta de los porqués respecto a algo, nos estamos preguntando por los fundamentos, ¿sí? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el gozne, lo esencial, en sentido también pascual? ¿Cuál es esa piedra angular que para nosotros es Cristo? Pero cuando decimos que Cristo es el fundamento de nuestra fe, ¿qué significa eso? Recuerden que no solo es afirmar. Recuerden lo que nos cuestiona también Santiago. Una cosa es profesar con los labios y otra cosa es confesar con el corazón. Entonces, ¿cuándo pasamos de solo hablar de Dios? Cuando nosotros desde el corazón confesamos a Dios. Es muy distinto. ¿Eh? Hay todo un proceso, todo un aprendizaje, todo un camino para poder llegar a decir, sí, Señor, creo en ti desde el corazón. Por esto y por aquello, porque doy esos fundamentos de la fe. ¿Y cuáles son esos fundamentos? ¿Cuál es esa base? ¿Cómo podemos desarrollar y profundizar en nuestra fe para que en esos fundamentos esperamos que todas las religiones confluimos? ¿Sí? Más allá de cómo llamemos a Dios, más allá de nuestra historia, pero entonces si vamos a lo fundamental, eso lo dirán todos los teólogos, ¿sí? Podemos llegar a encontrarnos en esa unión donde Dios, en esas semillas del verbo, decía Karl Rahner, todos los seres humanos confluimos.
Y creer, ¿cuándo? Fíjense que este elemento que quizás toca más una área de la teología que es la espiritualidad. ¿Cuándo creer en Dios? ¿Creemos cuando solo estamos en un rito? ¿Cuando estamos en clase, como es nuestro caso? Pero el resto del día y de nuestra vida, ¿creemos? ¿Presuponemos creer? ¿Qué significa creer de una forma integrada? ¿Qué significa que todo lo que yo hago en cada momento, en cada instante de mi vida, lo hago desde la fe, desde el creer? Y ahí es donde entra fundamentalmente la espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad que nos enseña a cómo vivir esa fe, a cómo poder en cada cosa que hacemos, cada actividad, cada lugar, nos habla de Dios, nos lleva a Dios, nos acerca a Dios. Todo debería hablarnos de Dios cuando nuestra fe es integrada. Entonces, por eso es importante la introducción a la teología, porque si se fijan, hace las preguntas fundamentales para poder desde la base construir todo el andamiaje de la teología bíblica, de la teología sistemática, de la teología espiritual, de la teología, por qué no decirlo incluso positiva, como algunos llaman a la historia, al derecho canónico. Es decir, aquí están los fundamentos de todo aquello que estudiamos, de todo aquello que profundizamos en teología. Nosotros este primer punto lo abordamos, alcanzamos a abordarlo, solo este primer punto, respecto a lo que decía, ya aludía a Santo Tomás, que las dos alas de la verdad son la razón y la fe. Y profundizamos en qué sería esa sabiduría del hombre y sabiduría de Dios, ¿no? De la cual habla también mucho Pablo, ¿no? A veces la sabiduría del hombre, ya también desde los profetas, como en Isaías lo dice, no es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios, dice Pablo, se da a través de la cruz. Cuando predicamos y cuando entendemos y cuando vivimos esa espiritualidad de la cruz. No solo de la cruz en un sentido dolorista, quedándonos en el Viernes Santo, sino en esa cruz pascual, esa cruz que fue la que precisamente conllevó a que el Dios que se entrega en la cruz resucita. Recuerden que para Juan, Pentecostés acontece desde la cruz y exhaló el Espíritu, ¿cierto? Que alude mucho, porque Juan es un teólogo muy fino en todo lo que hila y dice y escribe, ¿sí? Alude esa exhalación de Dios en la creación. Entonces, lo que quiere decirnos tan bellamente Juan es que cuando Jesús muere y expiró, ¿sí? Es que nos entregó su espíritu en la cruz. De una manera similar a como Dios en la creación a través del soplo, crea todo. Entonces, la nueva creación en Cristo, ¿m? Es el volver a ese momento primero donde Dios nos creó y vio que era bueno, es decir, nos recobramos en Jesús esa bondad inicial, porque Él fue el que nos salva, porque precisamente al vencer la muerte, vence todas las implicaciones del pecado, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Eso significa que nos muestra Jesús cómo somos recreados en Él a través de la cruz. Entonces, por eso Juan exhala y nos dice que ahí es Pentecostés para Él. Desde el momento en que muere Jesús, ya nos da su espíritu. Vamos al siguiente punto. Experiencia de fe. ¿Qué sería una experiencia de fe? En primer lugar, puede ser la experiencia de lo sagrado, ¿sí? La experiencia de lo sagrado como una experiencia humana, ¿sí? Aquí muchos filósofos precisamente aluden a esta experiencia humana y se ha estudiado mucho, sobre todo desde la filosofía de la religión, la fenomenología de la religión. Recuerden que la fenomenología es la ciencia que estudia no solo la interpretación de textos, que esa sería la hermenéutica, sino sobre todo de experiencias.
La fenomenología, sobre todo, lo que quiere analizar son esas experiencias, entendiendo que en la experiencia también se da una revelación de lo humano y de la fenomenología, pero aquí hablamos de lo sagrado. Estos micrófonos, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dice respecto a la experiencia de lo sagrado? Se dice que la experiencia de lo sagrado tiene que ver con la experiencia de trascender. ¿Mm? Es esa mirada trascendente. Pero trascendente no significa como pensar en algo extraordinario. La filosofía y la teología nos dicen que trascender para el cristiano es profundizar, es tener esa mirada profunda, es ir más allá de lo que vemos, es mirar las cosas con profundidad. Entonces, cuando vamos más allá en profundidad de las experiencias, de las relaciones, de lo que decimos, estamos trascendiendo. Estamos en un meta, ¿sí? Metalenguaje, metaexperiencias, en un discurso que va más allá de lo aparente. Entonces, fíjense cómo trascender y profundizar en nosotros los cristianos se unen, porque no es, y por eso recuerden cuando nos ponen los evangelistas el texto de que Jesús, después de la resurrección y de estar con ellos compartiendo la famosa ascensión del Señor, los ángeles dicen, ¿qué hacéis mirando allá? No es el que veis ahí, los está esperando en Galilea. Es decir, el trascender no es poner los ojos viscos o blancos como en algo raro, ¿sí? Sino es aprender a mirar Galilea, es decir, el mundo en profundidad. Es ahí, metidos en la realidad, donde podemos tener esa mirada trascendente. ¿Mm? Repito, trascender no es dejar de estar en lo inmanente, en lo real, sino es que es en lo real, en profundidad, donde trascendemos. Recuerden la espiritualidad de Agustín, ¿sí? Para Agustín, el intimameo es encontrarse con Dios no en cosas externas, sino en ese autoconocimiento que uno puede tener incluso frente a uno mismo. Y dice que en ese intimameo está Dios. Es decir, en lo más profundo de mí está Dios. Es en lo profundo, es en la capacidad de interiorizar, de ver las cosas en sus fundamentos, en sus esencias, en lo que está ahí, no fuera, sino ahí, dentro. Por eso la experiencia de fe da sentido. Para muchos la religión no es sino eso, una experiencia de sentido. No solo sentido en cuanto a orden, ¿sí? Sino sentido en cuanto que ese caminar en esa experiencia, cuando digo caminar me refiero a como ese proceso, cuando nos movemos en esa experiencia de una manera procesual, habitual, continua, la vida tiene otro sabor, otro sentido. Los antropólogos dicen que el ser humano tiene generalmente dos opciones, o ser optimista o ser pesimista, ¿sí? Pero las antropologías que llevan al hombre y a la mujer a una experiencia de sentido serían esas antropologías optimistas. Es decir, que consideran no solo que el ser humano es bueno, sino que consideran que vivir, que la vida humana merece la pena, ¿sí? Que a pesar de los avatares, que a pesar de los obstáculos, que a pesar de las contingencias que aparecen, hay una luz, hay un sentido, por eso Jesús es luz, ¿sí? Que ilumina, que muestra que hay camino, ¿sí? Que no hay sin sentido, es decir, el cristiano no es una persona sin sentido, que aún en momentos de cruz, de oscuridad, de dolor, hay esperanza, eso es resurrección, hay esperanza, hay luz. Hay una manera de poder salir adelante. Eso es una experiencia de sentido. Fíjense que se toca mucho con las anteriores. Es una manera de trascender, de no quedarnos en el obstáculo. El obstáculo no es para desfallecer y dimitir, huir. No, el obstáculo es para aprender. ¿Qué quieres de mí, Señor?
¿Qué me estás diciendo que aprenda? Porque no estoy entendiendo como María, ¿cierto? María no entendía cómo iba a ser eso, que iba a ser la madre del Señor. Y aún sin entender, dice, creo. Oh Jesús en Getsemaní, ¿por qué con todo lo que hice, si cumplí tu voluntad a cabalidad, si prediqué tu reino, hablé de ti en un sentido verdadero, como el Padre amoroso, como el Abba que nos acompaña, ¿por qué llegó a esto? ¿No? Y entiende, como todos los profetas, que cuando uno muestra la verdad, cuando uno muestra la luz, evidentemente aquello que es pecado también se desenmascara. Y eso que es pecado va a luchar contra aquellos que traen luz. Por eso decíamos la vez pasada que evidentemente seguir a Jesús conlleva algo que la cruz, la persecución. Porque quien dice la verdad es perseguido. Quien busca la justicia incomoda a los injustos. Entonces siempre va a haber otros que se incomodan por lo que el profeta predica. Pero si miramos la vida con sentido, aún sabiendo esas consecuencias de la predicación, del ser veraces, del ser justos, del promover la libertad, se asume la cruz de otra manera. Es decir, que aún la cruz tiene sentido. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque aún lo que humanamente, dice Pablo, no se entiende, en la cruz tiene sentido. Lo que puede ser necedad para los sabios, dice Pablo, es sabiduría de Dios. Fíjense, ahí vamos entrando en misterios muy interesantes desde la experiencia de fe. Por eso, esta experiencia de trascender de lo sagrado es una experiencia con él o lo otro. Aquí es donde nos unimos con las religiones, ¿sí? Las religiones que no creen en Dios personificado, ¿sí? Sino creen solo en lo divino como ese elemento de trascender o como esa experiencia de lo sagrado, creen en lo otro, en un nivel superior, aunque no consideran que allá en ese nivel exista un otro personificado, como es el caso de nosotros monoteístas. ¿Quiénes somos los monoteístas? Pues fundamentalmente los judíos, los musulmanes y los cristianos. Creemos en un Dios. Llámenlo Alá, llámenlo Jehová, llámenlo. Pero esa experiencia de sentido, de trascender de lo sagrado, a nosotros, cristianos, nos hace entender que ahí está el otro, el Dios, que para nosotros se reveló como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, Trinitario. Y que entendemos que ese Dios que es uno en la Trinidad, ¿sí? Ha caminado con nosotros y quiere tener que esa experiencia, ya no solo como si fuera un lo otro, sino como el otro con el que te puedes tutear, ¿sí? Con el que puedes decirle papaíto, dialogar, establecer una unión con él, sabiendo que él es Dios y que nosotros somos humanos. Entonces, en Jesús, en la encarnación, se da esa unión perfecta entre Dios y el Hijo, entre lo humano y lo divino. Por eso Dios es el camino, la verdad y la vida. Volvemos a ello, ¿sí? Porque en él se revela cómo perfectamente puede estar unido Dios con el hombre, lo divino con lo humano. ¿Mm? Y ahí es donde entra la experiencia de fe. Entonces, ¿qué sería la experiencia de fe teniendo en cuenta lo sagrado, el trascender, el sentido y lo que todas las religiones pueden entender como relacionarnos con él o en lo otro? Es donde aparece la fe. Y en la introducción a la teología, que está muy de la mano con lo que se llama teología fundamental en teología sistemática, se aborda y se profundiza bastante sobre qué es la fe. ¿Qué es la fe? En esa base humana, porque el que tiene fe somos los seres humanos, ¿sí? Y esos elementos humanos, pero también de don, porque recuerden que no lo dice la palabra, ¿no? La fe es un don, pero al mismo tiempo es tarea del hombre. No le podemos dejar todo a Dios, porque si no seríamos monigotitos de Dios. ¿No?
Dios y el hombre participando, Dios y el hombre trabajando. Hay hermosos textos místicos respecto a eso, ¿no? Dios y el hombre trabajando, laborando conjuntamente por el mundo para que esta humanidad sea más como Él la quiere, como el reino. Entonces, ¿qué es esa experiencia de fe? Hay muchos textos de la Sagrada Escritura, ¿m? Donde se nos muestra y podemos acercarnos, empezando por Abraham, que ya lo mencionamos también en la sesión pasada, como el padre de la fe. ¿M? Pero también en esas experiencias de los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento y en los Evangelios. ¿Sí? La fe de los discípulos, la fe de María, la fe de los que acompañan a Jesús, por ejemplo, la samaritana. Ese es un gran texto que se estudia en teología fundamental para entender qué es esto de la fe y cómo se va desde una experiencia humana tan clave como lo que es la necesidad humana de tener sed, cómo Jesús pedagógicamente va llevando a la samaritana a pasar desde lo más tangible y material de lo que es la necesidad, tener sed, y hoy que lo vemos tan claramente con el agua que está haciendo algo que va a convertirse en un producto de lujo porque se está escaseando, esa experiencia material, humana, corporal del agua, necesidad de ello, Jesús va llevando a la samaritana a decirle, es que si tú conocieras el agua que yo te doy, no tendrías más sed. Dame esa agua, dice la. Es que es extraordinario como Juan nos presenta este personaje, ¿no? Dame de esa agua para no tener más sed. Entonces, como la lleva desde algo inmanente, material, a algo espiritual, trascendente. Hay una pedagogía de la fe que se estudia en teología y también se profundiza, se materializa en la espiritualidad. ¿Mm? Por eso, preguntémonos, ustedes se pueden preguntar, ¿no? Mi experiencia de fe, ¿dónde nació? ¿En la comunidad? ¿En la relación con la naturaleza, con la creación? ¿Que me habla de Dios, que me acerca a Dios? ¿En el estudio? Porque estudiar también, ¿cuántos se han convertido estudiando, por ejemplo, la Sagrada Escritura? Joachim Jeremías, un judío que quiso darse a la tarea de estudiando los escritos que había del Nuevo Testamento, ¿qué es ipsísima verba Jesu? En latín se dice, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que verdaderamente dijo Jesús? Se dio a la tarea Joachim Jeremías. Vamos a estudiar que de todo lo que está escrito, qué sí dijo Jesús, qué sí salió de su boca. Y en esos estudios, cuando fue haciendo esos estudios, lo que concluyó dijo, lo que sí podemos decir que pudo salir de la boca de Jesús, aún sabiendo que lo que está escrito es la experiencia que tienen los discípulos con Jesús y que también, evidentemente, es experiencia con Jesús, pero dice, lo que sí es claro que dijo Jesús son dos cosas, dice Joachim Jeremías. Abba, Padre, que lo va a retomar incluso Pablo en su carta. Esto fue lo que se me transmitió. Abba, Padre, e Hijo del Hombre, y a lo que se refiere Jesús sobre sí mismo. Cuando ya lo van a juzgar y le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Dice, tú lo has dicho. Pero Jesús entiende que es el hijo de Adán, es decir, el humano, humano, pero que vivió su humanidad de una manera tan profunda que dejó ver al Hijo de Dios. Es que es bellísimo eso. Jesús es el que nos muestra que lo humano, vivido en plenitud, en relación con Dios, nos deja ver lo divino. Por eso se transfigura. Por eso el bautismo, la transfiguración y la ascensión son tres momentos que ya también los primeros cristianos iconográficamente representan porque son momentos en los cuales esa persona de Jesús, humano, que pasó haciendo el bien y curando enfermos, dice Pedro, nos transparenta al Hijo de Dios, nos transparenta lo divino. Por eso el estudio a Joachim Jeremías lo convirtió en cristiano, curiosamente.
O mi experiencia de fe es desde la oración, también puede ser. No desde el rezo, ojo, y eso lo dije yo en la sesión de inauguración, no es desde el rezo. El rezo debe apoyar la oración, debe ayudarme a orar, no al revés. No, la oración solo es para rezo, no. La oración es encuentro con Dios. La oración es unirse a Dios. Y muchos en la oración encuentran a ese Dios, que es sagrado, que es trascendente, que da sentido, que es el otro y que aumenta mi fe. O desde la historia, dirán también los teólogos actuales. La historia son los hechos los que también me hablan de Dios y me llevan a Dios. Entonces, ¿cómo entender los hechos? Recuerden lo que dice Jesús. Saben si va a haber chaparrón, pero si saben leer esos signos, saben leer los signos de los tiempos, de la historia, sabemos interpretar la historia y ver que en esa historia Dios está hablando. Porque para que haya historia de salvación tenemos que aprender a leer la historia para que haya salvación. ¿Y cuáles son esos signos que me hablan de esa vida que da Dios? Tenemos que aprender a leer la historia. Y hermanos y hermanas, hoy tenemos un gran reto en este mundo tan convulsionado que estamos viviendo. En estas guerras, que esperemos no nos vayamos a una cuarta guerra mundial. ¿Eh? Porque los hombres no hemos sabido leer la historia. Los seres humanos somos capaces de volver a los mismos errores, de no entender cuáles son esas cuestiones humanas que no terminamos de convertir, de hacer vida, de transformar, para que en lugar de destruirnos, construyamos un mundo para todos. Pareciera que el mundo se está construyendo para unos cuantos, o esos cuantos quisieran el mundo para ellos. Esa historia se repite. Todavía no entendemos el mensaje, entre otros, de nuestro Jesús, de nuestro Dios. Es posible otra humanidad si nos viéramos, si nos viviéramos de otra manera. O mi experiencia de fe desde esa relación con el otro, que el otro que me explicó, que me acercó a Dios. ¿Cuántos no tenemos un alguien que me habló de una manera de Dios, que me reveló a un Dios que era nuevo para mí y que ese alguien me ayudó a llegar al gran alguien que es Dios? Es en las relaciones, en el encuentro. Fíjense que todas estas experiencias que traigo aquí a través de imágenes nos hablan de una categoría fundamental en teología: encuentro. Encontrarme con la palabra, encontrarme con la naturaleza, encontrarme con la historia, con la comunidad, con Dios en oración o con el otro cercano, amigo, cura, no cura, monja, yo qué sé, que me habló de una manera de Dios que me hizo, uy, sí, aquí está Dios. Por ahí pudo haber nacido mi experiencia de fe. ¿Mm? Por eso, el siguiente punto es que tenemos que insistir que la teología va desde la fe vivida a la fe pensada. Podemos, como hemos puesto el ejemplo de Archín Jeremías o la imagen que aparece ahí del estudio, algunos desde el estudio, desde el pensamiento, llegar a la vivencia de la fe. También es posible. Eso no quiere decir que no se pueda, ¿cierto? Pero lo que sí es claro es que lo que nos dicen los primeros cristianos, lo que hemos visto y oído, eso os compartimos, dice Juan. Es una experiencia de lo visto, de lo oído, de lo compartido. Fue y debe ser primero una fe vivida. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que darle mucho, mucho tiempo a esa relación que tenemos con Dios diariamente y en cada momento. Porque ese es el alimento fundamental, es donde nace la espiritualidad, donde se da sapiencialmente, es decir, desde la sabiduría, la posibilidad de entender muchas cosas de fe. Entonces vamos desde esa experiencia, desde ese encuentro, a ponerle palabra, a ponerle pensamiento, a ponerle sistematización, a ponerle teología. Por eso es desde la confianza y la seguridad psicológicas a la fe.
Claro, yo dicté un taller este sábado pasado a unas monjitas sobre discernimiento, precisamente. Me pidieron hablar de la espiritualidad, del diálogo y del discernimiento. Y yo les decía que primero, para poder hablar de espiritualidad y ya específicamente del diálogo, hay una base humana que a veces olvidamos. ¿Mm? Y si acabo de decir que Jesús nos transparenta en lo humano a lo divino, a veces lo que nos hace entorpecer para no llegar a lo divino es lo mismo humano. Y a veces eso humano no sabe confiar. Esa es la historia que muchos de los que estamos acá tenemos. No ha sido una historia a lo mejor afortunada. Todos llevamos heridas, todos llevamos experiencias emocionalmente, por eso lo psicológico que hablo acá, que emocionalmente nos han condicionado para poder confiar, para poder acercarme al otro o que el otro se acerque a mí de una manera segura. La sociedad en la que vivimos es una sociedad más insegura, porque lo que sí es claro es que en la medida en que haya más pobreza, más desempleo, habrá más inseguridad, porque lógicamente la gente que no tiene, ¿qué hará? Pues buscarlo de alguna manera. No sé si ustedes vieron unas noticias recientes. mm, Da risa, pero como dice el español, me río por no llorar, ¿cierto? Eh, que cogieron a unos ladrones, ¿cierto? La policía. Y en el diálogo que se escucha ahí, eh, le dice el ladrón al policía, dice, oiga, déjeme, que estoy haciendo mi trabajo. ¿Eh? ¿Qué tal? O sea, pareciera que ya el robar es un trabajo. ¿Por qué? Porque se ha institucionalizado tanto el que hay mucha gente que no tiene ni lo básico, que pareciera que es normal que se robe. Estamos llegando a eso. Entonces, por eso crea inseguridad. Y esas experiencias son las que a veces humanas, sociales, psicológicas, condicionan la fe. ¿Qué quiero decir con este primer punto de la fe vivida? Que a veces tenemos que pasar por el psicólogo primero para que nuestra espiritualidad sea depurada, para que nuestra fe pensada y nuestra teología pueda ser más clara, porque si no, nuestra fe va a seguir estando condicionada, estereotipada, direccionada, mal pensada, entiéndanme, porque humanamente también tenemos que hacer un trabajo de sanación, de curación, para poder tener un acercamiento más claro, más nítido en la fe. Con esto no quiero decir que incluso el mismo estudio de la fe pueda llevarme a eso. Claro que también es posible. Yo también creo, y hay mucho escrito al respecto, que el evangelio y la fe es terapéutica. Claro que sí. No quiero decir ahora que primero vamos al psicólogo y después vamos a la teología o al sacerdote. No, no. Aquí no es matemático, ¿no? Pero lo que quiero sí es como explicitar la importancia de cuidar lo humano, de curar lo humano, de escucharlo, para que nuestra fe pueda liberarse también. ¿No? Porque a veces esa expresión de Pablo de que el Espíritu está en nosotros, pero a veces lo tenemos constreñido, ¿cierto? Es por esas experiencias humanas. Y necesitamos curarnos, sanarnos, liberarnos para que ¡fua! El Espíritu pueda hacer su obra de una manera más armoniosa, más nítida, más clara. No le temamos al humano, pero a veces hay que curarlo, sanarlo, escucharlo primeramente. Esa fe vivida no es otra cosa sino dar testimonio de Dios en Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde la encarnación, y esto es claro teológicamente, tenemos que entender a Dios no como el Dios distante. Recuerden que Yahvé para el judío es el innombrable. ¿Mm? Y Jesús nos permite nombrarlo, incluso nombrarlo de una manera tan cariñosa y tan cercana como Abba, como papaito. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el testimonio de Dios es siempre a través de lo humano, del Jesús humano, del profundamente humano. Hoy la cristología nos dice eso respecto a Jesús. ¿Mm?
Jesús es el Mesías, Jesús se reconoce como hijo de Dios por esa profundidad que tenía humanamente hablando, por esa sintonía que tenía con lo humano, con el que sufre, con toda persona que se cruza por su camino. O sea, esa manera única de vivir lo humano es lo que lo hace ser el Hijo, el Mesías. ¿Sí? Entonces, el testimonio de Dios en Jesús es en Jesús histórico, humano. Ojalá podamos profundizar en esa humanidad de Jesús. Recuerdo que la tesis que yo hice de pregrado en teología en España, acompañado por un profe que pues, murió, pero que era teólogo y tiene muchos libros respecto a teología fundamental. Quizás le aprendí mucho a mi querido, porque además era un gran amigo. Está ya seguramente iluminando y apoyando todo lo que digo. Joaquín Alemani, José Joaquín Alemani, que fue decano de la Facultad de Teología allá en Comillas, en Madrid. Él fue el que acompañó mi trabajo de grado. Y el trabajo de grado allá, cuando tú tenías un acumulado, podías tener la opción no de hacer el examen típico de Universo, sino buscar una categoría teológica bíblica desde la cual uno leyera toda la teología e hiciera síntesis de hecho. Y yo hice esa opción. Entonces la categoría que yo utilicé fue rostro de Dios, rostro. Y entonces el título de mi síntesis teológica fue precisamente Jesús, el rostro humano de Dios, el rostro divino del hombre. Cómo Jesús nos revela a Dios y al hombre. Y desde esa categoría rostro nos acerca, nos pone cara a cara. Por eso el testimonio de Dios solo es en Jesús, humano, porque en ese Jesús se revela el hombre y Dios. Y aquí traigo a la samaritana, como decía, ¿no? La fe divina es una fe en Dios. Una fe que va desde lo histórico concreto, desde lo humano necesitado, desde lo más material, para poder tener esa mirada profunda y trascender a la sed del agua viva que es Jesús. Entonces, fíjense cómo lo que trato de decirles es que en teología siempre nos vamos a mover como en ese, no lo diría yo como en un salto, ¿no? Sino de una manera armoniosa entre lo humano y lo divino. Ahí confluyen. Me viene a la mente y no puedo dejar también de decir lo que dice la santa de la mística, que es Santa Teresa de Ávila. Dios anda entre pucheros. Dios anda entre los trastes, entre la cocina, ¿sí? La mujer de la que yo bebo espiritualidad de la Cruz en México, Concepción Cabrera de Armida, mística mexicana, ella tenía pues, su diálogo con Dios y decía que Dios se revelaba y a veces escribía en la tortilla, mientras estaba amasando tortilla. Ahí a veces escribía, dibujaba lo que ella entendía de Dios, ¿no? Es en la vida diaria, en lo ordinario, en lo más, para algunos podría ser pueril, en todo se revela Dios. Entonces, eso le sucede a la samaritana y como les digo, es un texto hermoso que nos muestra esta experiencia de la fe vivida hasta llegar a una fe más pensada, ¿sí? Por eso pensar lo vivido, lo descubierto y entendido nos lleva a otras categorías teológicas fundamentales, la mística y el profetismo. La mística y el profetismo, porque la mística es más que la espiritualidad. Es ese momento en el cual uno, por ahondarse en los caminos del espíritu, va ahondando en el misterio. Eso significa mística, ¿cierto? Misterio. O sea, el místico es aquel que es capaz de adentrarse y unirse tanto en el misterio que nos dice de una manera nueva algo respecto al misterio. En este caso, a Dios. Por eso los místicos son místicos, porque tenían una relación con Dios tan profunda, tan real, tan en la vida ordinaria, que desde eso ordinario nos dicen de una manera nueva algo de Dios, porque están ahí,
en el misterio, ahí adentro, en lo profundo. Y desde ahí nos pueden hablar de una manera diferente y nueva, hoy diríamos actualizada. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Pues hermanas y hermanos, todos hoy día en esta complejidad del mundo tendríamos que ser no solo personas espirituales, sino místicos, capaces de entender qué está pasando en nuestro mundo para poder decir una palabra nueva y que nuestro mundo entienda. No vale solo con ser espirituales ni ser personas que rezan, ya no vale. Necesitamos algo más profundo, como dicen los expertos. Ante realidades complejas como las que estamos viviendo, se necesitan respuestas complejas. Y creo que a veces no damos sino respuestas las mismas, lo de siempre, repetimos, y eso ya no vale. Y más en el área de la religión. La gente está cansada de lo mismo. Necesita maneras nuevas de decir adiós, maneras nuevas de vivir la fe, que ayuden a cambiar un poco esta situación. Y ese es el profeta. Por eso, en lo profundo, el místico y el profeta se unen. Porque el profeta que habla en nombre de Dios puede hablar en nombre de Dios porque está muy unido a Dios. Es decir, el profeta es profeta porque tiene una espiritualidad mística. Y el místico en esa profundidad, en esa unión con el misterio, es capaz de ser profeta por lo que nos dice de Dios. Entonces, fíjense cómo mística y profetismo se unen. Y mística y profetismo sería una misión que tenemos todos. Si queremos que esa fe vivida revele algo de la fe pensada. ¿Mm? Y por eso coloco aquí a nuestro gran Jesús resucitado. Él es el que nos muestra que aún lo que parecía imposible, que era vencer la muerte, es posible vencerla. Entonces, como lo dirá también Pablo, ¿a qué tememos? Ya nada puede separarnos del amor de Dios. A mí se me pone hasta los pelos de punta porque ¿qué otra manera queremos que nos lo diga Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué nos falta para entender? Pero que entendamos todos o en comunidad. Entender que es posible el cambio. Entender que esa noche de oscuridad de la vigilia pascual hay una luz que puede iluminarlo todo, transformarlo todo, purificarlo todo. Por eso también es agua y por eso es fuego. Tenemos que entender el misterio de la resurrección porque aún pasando por la cruz, el dolor, el sinsentido, la desesperanza no es la última palabra. ¿Será que creemos eso? ¿O seguimos siendo cristianos del Viernes Santo, derrotistas, doloristas? Tenemos que ser cristianos del resucitado, del que cree, del que espera más allá de lo que no se cree, de lo que no se ve y de lo que no se espera. He hablado mucho, ya son las 9, llevo una hora hablando. Quisiera alguna reacción, quisiera antes de terminar, que ya nos quede el punto 4 y el cierre. Hoy sí vamos a poder terminar bien, afortunadamente. Entonces, no sé si alguien quisiera decirnos algo, cómo resuena con todo esto. Padre, muy buenas noches. Buenas noches. De lo último que su merced acaba de hablar, estoy muy de acuerdo en lo que usted dice de ese Jesús resucitado. Esta mañana tuve la oportunidad de ir al Santísimo un ratico y en ese momento reflexionaba con algo. Yo decía, Señor, yo no quiero pedirle al Cristo que murió porque sé que murió por mis pecados. Yo quiero pedirles al Cristo vivo, al que escucha, al que atiende, al que oye. Y obviamente eso dio como que se confortó más mi corazón y mi propia fe también. Le voy a decir algo muy curioso. Iba con un dolor en la cintura porque el día de ayer la tenía y yo decía, Señor, yo sé que si tú quieres curarme, lo puedes hacer. Y sí, sí, lo hizo radicalmente. Entonces yo creo que a veces nos enfocamos muchas veces como en esa situación que aunque sabemos que nuestro Señor murió por nuestros pecados, pero es algo muy vivo no dejarlo solamente en la cruz,
sino que verdaderamente acentuemos en nuestra cabecita que la fe nos lleva a dar ese paso de decir, está sentado al pie de Dios Padre, pero está entre nosotros también, pero vivo, no solamente eso de estar, él ya haber muerto y dejarlo como ahí, en la muerte. Ese es mi concepto en este momento de lo último que habla su merced. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Recuerden que a mí sí me gusta que al menos cuando participen nos veamos, ¿no? Porque si no yo me siento dialogando con un letrero que pone el nombre. Entonces, que ojalá puedan vernos la cara, como yo suelo decir en mis clases, que humanicemos un poco estos cacharros y estas mediaciones tecnológicas. Por ahí en el chat, por ejemplo, Manuel nos dice, Padre, buenas noches, podemos decir que la fe es la respuesta del hombre a propuesta de cambio que Jesús nos ofrece. Claro que sí. De hecho, la fe es una respuesta a lo que Jesús nos muestra. Es una propuesta, dicen algunos teólogos, de vida, de ser humano, de humanizarnos, pero que evidentemente por eso siempre comienza con la conversión, que es la metanoia, el cambio. Y muchas veces tenemos que hacer esa ruptura de mentalidad para poder entender lo que Jesús nos está proponiendo. Claro que sí. Hay dos manos, David y Santiago. David primero o Santiago Pérez. Pues aquí el orden que veo es David y luego es Santiago. Ah, es que mis dos nombres son David y Santiago, entonces por eso estoy como No, David confundida con la Páramo. David Páramo. Ah, ok. Dale, dale, Hola, David. padre. Bien, Eh, adelante. no me quedó tan claro. ¿Tú hablas sobre conocerse más para aumentar mi fe? ¿O ¿Cómo? A como ver, repíteme. si a medida que te conoces más, aumentas tu Ah, fe? ya, lo que lo planteaba y lo decía aludiendo a la espiritualidad de Agustín, de San Agustín, ¿no? San Agustín lo que entiende es que en el autoconocimiento, es decir, en la medida que uno busca conocerse a uno mismo y conocer al ser humano, ¿sí? En la medida en que profundizamos más en eso, en sus psiques, el mismo San Ignacio lo dirá, en esos afectos ordenados, desordenados, dice San Ignacio, en esas mociones del espíritu, del buen espíritu, del que sí es buen espíritu y mal espíritu, es decir, ¿quién sería el mal espíritu? Pues el que me lleva al desorden, a la desintegración, a toda esa cuestión. En la medida en que conozco todas esas dinámicas ¿Mm? internas, puedo llegar también a encontrarme con lo divino. Por eso dice Agustín, tarde te conocí, oh Ventura, ¿sí? ¿Por qué? Porque estabas más adentro de mí que yo de mí mismo, dice Agustín. Entonces, fíjate que más adentro de mí que yo de mí mismo, ¿qué significa? Que en la medida en que yo pueda conocerme a mí profundamente, cada vez, porque, y no decir ya me conozco, porque es que ese también es el problema en la actualidad. No, yo ya me conozco. No, es que nunca dejamos de conocernos. Siempre va a haber cambios en uno, siempre va a haber cosas nuevas que yo pueda descubrir. Y entonces lo que plantea la espiritualidad agustiniana es que en ese autoconocimiento, en el conocerme más en profundidad, puedo llegar a encontrar también a ese Dios que está ahí dentro de mí. Es lo que planteaba Agustín. Sí, sí, porque San Agustín combatió a las herejías pelagianas, Ujú. que era poner mucho de la fuerza humana más que la de Dios, que Por algo que eso lo hace dice, muy famoso es mendigar la gracia de Dios, mucho que yo por sí mismo no puedo, sino que requiero de la gracia de Dios para poder es que la gracia no se mendiga, se sobreponer mi carne, mis pecados. Claro, la gracia no se impone, la gracia se acoge. La teología de la gracia es acoger la gracia, como lo hizo Sí, María. Hágase, ¿sí? No es forzar nada, es acoger la gracia, es dejar que esa gracia me ilumine, me dé luz. ¿Y dónde acontece la gracia? Yo les decía a las monjitas este sábado pasado, ¿sí? Eh, un signo, y creo que tú lo preguntabas la vez pasada, donde está Dios es donde está el Espíritu. ¿Y cuáles los son frutos estos del signos Espíritu. del Espíritu? La paz, entre otras cosas, ¿sí? El mismo Ignacio dirá, si hay turbulencia, si hay noche oscura, no hay que hacer mudanza, ¿sí? Es solo en la quietud de Dios, que eso también es muy de Elías, ¿sí?
en la Ujú. quietud de Dios, en la pacificación. Eso significa también conocerse uno mismo, porque cuando uno se conoce a uno mismo más en profundidad, encuentra paz. Dice uno, anda, ahora es por esto. Yo estaba cayendo en esto. ¿Y Y cómo cuando disiernes las heridas tuyas que te hacen impuro, digamos que te hacen, cuando recaes tanto en ti mismo, pues estás recayendo en algo que no es perfecto, digamos, ¿cómo tienes? Ok, esto que tengo en mi cabeza, me conozco, pues lo conozco, pero no es lo bueno, no es en lo que quiero. discernimiento decimos que cuando lo que yo estoy contemplando como materia de discernimiento me lleva a Dios, es lo que dice San Ignacio el Derrotero. ¿Qué significa me lleva a Dios? Me lleva al amor, a la justicia, al perdón, a la misericordia, a todos los valores evangélicos. Si me lleva a eso, es de Dios. Si me quita la paz, si me pone más de mal genio de lo que normalmente soy, es decir, si van todas esas otras experiencias que no son las de los valores del Evangelio, no es de Dios, dice San Ignacio. Porque Ignacio, a pesar de que habla de lo espiritual, él lo une mucho a lo afectivo. Por eso él dice afectos ordenados y desordenados. Cuando la actividad se ordena, hay paz. Si se desordena y está inquietante, algo falla. Habría que profundizar más. ¿Y cómo se hace? Pues yo lo que te diría dos cosas. No le temamos ni al psicólogo, pero también el director espiritual. Es lo mismo un director espiritual que un psicólogo, pero ambos sí podrían perfectamente hacer un camino muy interesante. Es decir, a veces sí necesitamos al psicólogo para curar heridas, para que también el director espiritual pueda hacer su trabajo. Tienen que ir armonizadas, ¿no? Yo sé que a veces el psicólogo o a los psicoterapeutas nos tienen mucha prejuicio ay, no, yo no voy si ese está más loco que yo. Pues es que también ahí pasa como con el director espiritual. Uno no con cualquiera puede tener confianza, abrirse o tener un director espiritual. Lo mismo pasa con el psicólogo. Hay que encontrar con quién uno siente que fluye esa ayuda del autoconocimiento, lo mismo que con el director espiritual. Hay que buscar y encontrar con quién uno se encuentra en ese sentido, ¿no? O sea, hay ayudas, no solo puede uno solo, David, ¿sí? Y yo creo que algo que voy a decir, no sé si termina o en la siguiente sesión, nuestra fe también es una fe en relación con el otro. ¿Mm? Y es el otro el que perfectamente, como tú dices, ¿cuál sería la mediación? Es el otro el que puede ayudarme a curarme, a sanarme. Pero también hay que buscar quién es ese otro sí permite que haya clic o que haya una confianza para que haya un crecimiento mutuo, ¿cierto? Ideal es, por ejemplo, que sea la pareja. Generalmente la pareja tiene que ser el compañero, la compañera de camino que te ayuda a ese crecimiento, a ese autoconocimiento. Y como yo lo decía o lo digo en las bodas, ¿sí? Aquí se casan con un tercero, que es el que va a entrar acá para ayudarles a crecer. Y si su relación no les ayuda también a crecer más en su relación con ese tercero que es Dios, no se están casando sacramentalmente. Y por eso yo creo que fallan también muchas veces los matrimonios. Me explico, es decir, hay muchas mediaciones. Casi me atrevería a decir que todo lo humano puede ayudarme a tener ese autoconocimiento sanado, liberado, depurado, para poder tener más claridad frente a las cosas de la fe. ¿Vale? Un poco por ahí. Gracias. Vale, David, gracias a ti. Santiago. Bueno, yo la verdad es que escuchándote siempre creo que es un placer porque de verdad que a uno le das una paz espiritual a uno después de unas situaciones complejas en la vida que le toca a uno. Yo vengo de un exilio parroquial justamente por un problema de fe en los catequistas porque ellos creen que vivir de la fe les es suficiente. Sí, es como, y daban unas respuestas mediocres cuando un papá de unos muchachos de catequesis preguntaba y decía,
pero aquí ustedes nos van a enseñar es el creacionismo, ¿no? Pero yo creo es en la teoría evolutiva. Y me dice, ¿qué van a hacer al respecto con eso? Tanto fue así que la respuesta fue tan mediocre que ellos se evadieron y dijeron en algún momento, aquí no venimos a dar clase, solo aquí vinimos a dar fe. Cuando yo escuché esa respuesta y comparo lo que explicabas de esa fe vivida y esa fe practicada, cuando decías que las respuestas deben ser más profundas, mucho más místicas, mucho más elaboradas, porque los tiempos de hoy nos exigen, y sobre todo la juventud exige respuestas más elaboradas. Me quedé como que por fin alguien entiende a lo que yo quiero oír, que a veces la gente no comprende ese punto. Sí, me asombra que hoy en día vivamos en un profetismo de creernos que podemos juzgar a los demás, porque nos volvemos es escatológicos y no profetas de un mensaje, sino inquisidores, yo los llamo los inquisidores, y es triste, ¿no? Es muy triste uno tener que salir de espacios donde uno quisiera como no cambiar a la gente, sino permitirle a la gente que se tome la oportunidad de cambiar de verdad, de escuchar que la razón no es mala y que la fe va mucho más allá de simplemente transmitir una experiencia paranormal o sobrenatural, o si me hago entender a lo que quiero decir. Entonces, ese es el tema y muchas veces en las catequesis se ha perdido ese tema, como que ya la gente le da miedo a explicarle al otro o enseñarle al otro la ciencia y la fe vivida y experimentada desde lo místico porque creen que están errados y que se están metiendo con complejos y paradigmas. Y lo digo porque lo viví. Yo tuve que pasar por psicólogos también. De hecho, yo amo a los psicólogos porque, pues, algunos me dicen que yo volteé al psicólogo, pero alguien una vez me decía, una señora, me decía, toda buena persona debe tener como cuatro personas que lo ayuden a uno. Uno, un médico para las enfermedades, un colega abogado que lo ayude a uno en los problemas judiciales, un psicólogo que le ayude a tratar las locuras que uno tiene y un guía espiritual. Creo que son como esos cuatro personajes y me lo dio un consejo una señora cuando hace muchos años y lo he tratado de hacer. Lo que pasa es que cuando los golpes son tan duros, ahí es donde uno pone a prueba y uno se pregunta dónde uno encuentra la respuesta ante tanto problema de la fe vivida. Y eso es a lo que te quisiera preguntar, perdón, todo este contexto es para llegar a ese punto. ¿Cómo uno hace, uno en las crisis busca la fe y se soporta la fe vivida? Pero a veces llega a las confusiones a uno mismo y se confunde a uno mismo, que se da uno tan duro que uno a veces no sabe qué hacer, si toma el camino de seguir persistiendo en el sentido de seguir aguantando humillaciones o maltratos por parte de otros o a veces por uno mismo, o uno cómo puede realmente dar ese paso de dar de decir, bueno, yo sano ese dolor y lo transformo en algo positivo. O sea, ahí va mi pregunta, ¿cómo uno desde la fe vivida lo puede hacer? Si uno ya tiene claro eso, si me hago entender, es como un vaivén ahí, como un choque fuerte. Pues cómo en cuanto a recetas, pues tú lo sabes, Santiago, no hay, ¿cierto? Porque cada historia, cada experiencia, hasta las mismas experiencias son diferentes eh, en su vivencia de acuerdo a la persona, ¿cierto? Mm, yo creo que es un camino muy personal, casi similar, pero en otro sentido de lo que también planteaba David. Es algo tan personal que uno tiene que descubrir, pues, por dónde iría el camino, pero ayudado de. Yo aquí que sí quizás quisiera insistir en algo que no estamos como muy habituados, y es el dejarnos acompañar. ¿No? Yo creo que analizando las espiritualidades que han creado escuela mística, pues hablo como la carmelita, la franciscana, la dominicana, o sea, hay la misma de San Ignacio, o sea, hay muchos santos que crearon escuela espiritual y mística, ¿sí?
Pero si uno analiza con detalle esas escuelas, llegaron a ser escuelas porque también eran grandes expertos acompañantes. Por lo menos yo sí creo que en espiritualidad y en teología y en cristianismo es clave el acompañante. Que todos tengamos alguien que nos acompañe, que nos ayude a ser reflejo de lo que vamos viviendo para poder ir descubriendo, tanto lo que decía David como lo que dices tú, para poder ir descubriendo esos comos concretos de la fe. Y nos vamos a dar cuenta que a veces eso mismo que teníamos pensado era a lo mejor lo primero que había que quitar, ¿cierto? Yo escuchándote decía, mira que nuestro Señor fue muy simple y sencillo, habló en parábolas. Es decir, hablaba desde lo cotidiano de la gente y desde eso cotidiano les explicaba la profundidad de las cosas de Dios. Gracias, Padre, porque revelaste a los sencillos. Entonces yo creo que a veces la torpeza o no ver con claridad es porque no somos sencillos. Deberíamos de ser más sencillos, más simples, no simplistas, más simples en lo que vemos y vivimos. ¿Mm? Y yo creo que ahí es donde Dios habla con más claridad. ¿Mm? Yo creo que Dios ahí es donde podemos ver que estuvo más cerca de nosotros mismos y no nos dimos cuenta porque estábamos empecinados o en quitar algo que creíamos que nos entorpecía o que necesitábamos algo nuevo y a lo mejor Él está al lado. Yo creo que hay que ser más sencillos, más simples, en cierta manera, más básicos. Por eso Él dice, nuestro Señor, recuerden, el reino de los cielos es de los niños. Que los niños se sorprenden. Es que los niños todo lo perciben, los niños son detallistas, los niños son menos complejos que nosotros. Nosotros ya estamos muchas veces viciados y viciados racionalmente. Y yo creo que sea en la sencillez, en lo cotidiano, casi ahí deberíamos de aprender incluso de la gente del campo, ¿no? Que ellos viven de lo que observan, de lo que está aconteciendo, y ellos sí perciben muy claramente los cambios para poder determinar qué hay que hacer. A veces nosotros también tendríamos que hacer eso. San Ignacio dirá, las mociones del espíritu están ahí. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos en otra sintonía. ¿No? Dejémonos acompañar. Y yo creo que en eso sí es clave el acompañante que tiene que tener también una formación mm, psicológica básica, sin ser psicólogo, ¿no? Pero sobre todo espiritual. Yo creo que pues yo por lo menos he tenido tres grandes eh, directores espirituales, ¿no? Uno ya murió, el más que fue mi formador, pero quizás lo que uno busca, y creo que no solo me pasa a mí, sino a todos, es que el acompañante espiritual de uno sea ante todo espiritual, que deje ver, que se mueve en ese mundo, ¿no? Y ese es el que uno dice, a ver, este me sirve a mí para que me muestre, para que me enseñe, para que me tal. Ahí tenemos que dejarnos acompañar. Y lo dice San Ignacio, ¿sí? Dice, hay que buscar de la persona especialista en las cosas del espíritu. No dice en las cosas teológicas del espíritu. Y eso a lo mejor puede ser la señora que te dijo de esas 4 personas, o puede ser, es que a veces la persona sabia espiritualmente no tiene que ser ni el cura, ni el doctor, sino a lo mejor la persona que está caminando a tu lado. ¿Vale? Pues Muchas entonces, gracias. si quieren, en estos 9 minuticos cierro la presentación. Termino de compartir nuevamente. Vuelven a ver la presentación, ¿cierto? ¿La ven? Sí. Sí, señor. Sí, señor, sí, así es. Vale. Entonces vamos a la siguiente. Fe y ética.
es el cierre. Esta fe vivida, para que sea pensada, significa aprender a ver, a leer, a entender desde la fe. Ver desde la fe, interpretar desde la fe, entender desde la fe. ¿Qué será tener ojos de fe? Los místicos nos dicen, hay que ver por los ojos de Jesús, sentir con los sentimientos de Jesús, amar con el corazón de Jesús. Creo que si Jesús es camino, verdad y vida, si Jesús es el maestro, hay que ser nuevamente como los niños, como lo decía hace un momento. El niño en un primer momento imita a su papá, repite lo que el papá hace. Pero nosotros, más allá de la imitación, deberíamos de preguntarnos en el día a día, en eso que acontece diariamente, Jesús, Señor, ¿qué ves en esto? ¿Qué entender de esto que está viviendo, que está sucediendo? Eso es ver, leer, entender, sentir desde Jesús. Es aprender a intentar ponerse en lo que Jesús haría, pensaría o diría. Sé que es un atrevimiento para algunos, ¿sí? Pero si somos discípulos de Jesús, nuestra misión es ser como Jesús. No ser Jesús, porque Jesús es Jesús, el Señor, pero ser como Jesús. ¿Qué textos evangélicos me hablan o me pueden iluminar para entender esta situación que estoy viviendo? Aquí no es así como a veces alguien hace de magia, ¿no? Ay, no es que yo abrí la palabra de Dios, me abrió en esto y me llegó. Bueno, sí, yo no dudo que eso pueda suceder, ¿no? No, para eso es la teología. Porque en ese conocimiento de la Sagrada Escritura decir, mira, aquí me siento como cuando Jesús con Marta y María, o cuando con Nicodemo, o cuando con Pedro, es ponerse desde la situación que uno está viviendo, en qué vería, diría y entendería a Jesús. ¿Qué viviría? Por eso, si Jesús es verdad, camino y vida, Jesús es referente, es la verdad del hombre. ¿Y cuál es esa verdad del hombre que me revela? Cristología. ¿Cuál es ese camino que debo seguir? Espiritualidad. Pero siempre desde la vida, toda la teología. En ser como Jesús y el reino. En lo que preguntaba David precisamente, ¿cuáles son esos criterios para decir que lo que yo estoy viviendo, que lo que yo estoy sintiendo es de Dios? Cuando es como Jesús y cuando es algo que construye reino, reino de Dios. Cabarrús es un escritor jesuita que habla del discernimiento, experto en discernimiento, y nos dice, es que el reino es como una mesa que tiene cuatro patas, ¿sí? Y hay que ponerle ese fundamento al reino como una mesa, ¿no? ¿Y qué es lo que sostiene eso en el discernimiento? Los valores del Evangelio. Esas patas son los valores del Evangelio. ¿Sí? El amor, el servicio, la libertad, la paz, la justicia. ¿Cuáles son esos valores que están cimentando mi vida? ¿Y cuáles son esos valores que yo estoy viviendo para poder decir que lo que estoy viviendo es de Dios? Si me lleva a Dios, si construye reino, si construye comunidad, si me integra, si construye libertad, si construye justicia, es de Dios. Así, repito, se me complique la vida. Porque vivir como Jesús nos hace acabar a veces como Jesús.
Y ahí es donde, como digo que alguna vez, la puerca torció el rabo. Bienaventurados cuando seáis perseguidos por mi causa. Lo dije la vez pasada también. ¿Mm? Por eso la fe discernida, la fe vivida, cuando ya baja los concretos, busca que el discernimiento sea actitud, arte y técnica. Es decir, que es el arte de la vida, porque es el artista, es el que es capaz de las experiencias cotidianas llevarlo a un objeto artístico, ¿sí? Expresarlo en arte, pero al mismo tiempo el discernimiento tiene que ser técnica. Hay técnicas como las que propone San Ignacio, hay reglas del discernimiento, pero sobre todo mirando a que se convierte en actitud. ¿Y quién es el que vive en actitud de discernimiento? En el que, como María, en cada momento, en cada cuestión que hace, dice, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y que en este hacer me muestres tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres de mí? Hágase en mí. ¿Eh? Ese es el discernimiento como actitud, en el que en el día a día vamos descubriendo que lo que estamos viviendo es de Dios. ¿Por qué? Porque se viven esos valores de Dios y aparece el Espíritu. Pero entonces no solo una espiritualidad que se encierra en la capilla o que se encierra en la oración, no, es una espiritualidad que crea historia, crea vida. ¿Y qué es lo que hace que nos crea historia y vida? La moral, es decir, en actos concretos, en actitudes concretas, en compromisos concretos. Si la espiritualidad no se hace moral, no es espiritualidad. Y si la moral no tiene detrás de espiritualidad, caemos en moralismos. Moral y espiritualidad en teología están íntimamente unidas. La una necesita la otra, tanto que el mismo San Ignacio, experto o doctor en discernimiento, dirá, si tu discernimiento espiritual no te lleva a una decisión moral, si no te lleva a la acción moral, no dice el moral, yo le estoy añadiendo moral, ¿eh? No es discernimiento. Es decir, el discernimiento es para tomar opciones, para que haya más compromiso, para que se vea más en la vida diaria. Ahí sí. Por eso, si llevamos este camino de fe vivida, de espiritualidad, de discernimiento, estaremos haciendo historia, creando frutos. Por los frutos los conoceréis. Tendremos que preguntarnos, ¿estamos produciendo frutos? Como les decía yo la vez pasada. ¿Será que los demás al vernos dicen, mire, él es cristiano por cómo vive? ¿O nos da miedo mostrar que somos cristianos? Y los signos, signos del reino, signos de liberación. Recuerden cuando Jesús dice, ¿m? Los ciegos ven, los cojos andan. ¿M? Cuando todas esas cosas se van dando, es que el reino ha llegado. ¿Será que nosotros estamos favoreciendo eso? Si no, no estamos haciendo reino de Dios. El reino, al contrario, pareciera que está desapareciendo porque el antirreino, que es la injusticia, la corrupción, eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Por eso, como cierre, en primer lugar, la teología, ¿sí? Se vive primero, se ora, se medita y después se comunica. O podríamos decir que al vivirla, que al orarla y meditarla, estamos comunicándola. La teología es primera desde la vida y experiencia comunitaria para hacerse segunda en la reflexión y la academia, en la teología. La teología es desde la realidad, la vida, la experiencia, la historia, sacando conclusiones de todo lo anterior. Por eso implica saber ver, saber entender, saber expresar y comunicar. Y esos saberes los hacemos cuando nos adentramos en la teología. Son competencias. Por eso la teología primero hay que ver, contemplar la realidad para entenderla y desde ahí expresar lo que en esa realidad Dios nos quiere decir. ¿Sí? Creo que hoy, aunque no lo creamos, terminamos. Y en puntico parece ser, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien quisiera como decirnos a manera
pues no sé si de evaluación, quizás estoy muy acostumbrado que yo en clase siempre evalúo las sesiones, no se trata de evaluación, pero así como en una palabra, podríamos hacer ese ejercicio que a veces lo habrán hecho en algunos sitios. Una palabra con la que se quedan el día de hoy, una palabra, no frase ni discurso. ¿Con qué palabra se quedan hoy? John. Fruto. Fue, Padre, mi fue, vida. Sigan el orden, vayan pidiendo la mano, por favor, porque si hablamos al tiempo no nos entendemos. John. fue, Señor. Fe. Fe, perfecto. Santiago. Profundidad. Profundidad. Muy bien. Bueno, espero que los demás. Marta. Vivida, Padre. Comunidad. Comunidad. Paola. Humildad. Humildad. Muy bien. Ingrid. Abrió por ahí el micrófono. Sí, padre, discernimiento y acompañamiento. Discernimiento y acompañamiento. Yesid. Profundidad. Profundidad. Muy bien. Ingrid Janet ya habló, ¿cierto? Sí, padre, ya voy a cerrar. Perfecto. Mauricio. saber ver. ¿Cómo? Saber ver. Muy bien. Ujú. Bien, y creo que todos nos quedamos ahí con alguna cuestión. Y Manuel, ibas a decir algo. Vivida. Vivida. Perfecto. Si no se vive, no sirve para nada. Eso, qué bueno. Por ahí vaya quedando claro. Yo los voy a invitar porque yo vi que en el chat algunos preguntaron después de la sesión pasada y dejaron algún trabajo y dejaron tal. Bueno, yo creo que más que trabajo, yo los voy a invitar al único posible trabajo que vamos a hacer en este curso de introducción a la teología. Nos quedan todavía 2 sesiones, no hay problema, tranquilos, ¿sí? Pero que cada uno haga un pequeño ensayo de 2, 3 páginas. Ideal sería que solo fuera 1 o 2 páginas. 1 o 2 paginitas. Un ensayo sobre, por ejemplo, la palabra que alguien trajo acá. Pues en teología es importante la profundidad, y hagan un ensayo, ¿sí? Con un tema, con una cuestión, con una idea de lo que vamos viendo en nuestro curso. Y al final es lo único que entregaría. ¿Les parece? De acuerdo. Sí, padre. Perfecto. Hacen un ensayo. Eso va a ser el trabajo del curso. Un ensayo sobre su reflexión, apropiación, si es ensayo, es reflexión, no tiene por qué ser con textos científicos y demás, pues si lo ayudan de textos, perfecto, de artículos también perfecto, de autores perfecto, se ve más alimentado su ensayo, pero donde ustedes desarrollen una idea de lo que hemos visto en el curso, la que a ustedes más les llamó la atención. Y como ensayo, pues lógicamente se argumenta por qué. ¿De acuerdo? Y eso lo entregaríamos en la última sesión. ¿Les parece? Perfecto. Y bueno, pues nuevamente, Perfecto, Padre. muchas gracias y encantado de haber compartido nuevamente y nos vemos en nuestra siguiente sesión. ¿Vale? Feliz noche, Gracias, padre. padre. Buenas Feliz noches. noche. Vale. Nos Gracias. vemos. Gracias, Padre. Buenas noches. Buen descanso. Padre, Buenas muchísimas noches. Gracias, gracias. padre. Feliz Feliz descanso noche. para Padre, muchas Bendiciones, gracias. Padre. Una feliz noche. Feliz noche a todos. Bendiciones. Hasta luego, Padre. Hasta luego, que les vaya bien. Muchísimas gracias. Vale, Johnson, que te vaya muy bien. Gracias, padre. Vale, que les vaya muy bien.